personas que eran sacadas de sus casas y eran asesinadas, que eran llevadas a Torozos. Torozos es una extensión gigante, aunque se concretaba más en un espacio que es donde la RMH hace unos años pusimos un pequeño monolito y unos hierros en el suelo y demás. Curiosamente, a la altura del cruce con Peñaflor de Orniza, parte del Montes Torozos pertenece a Medina de Río Seco y parte pertenece a Valladolid capital. Es decir, es un espacio equidistante entre Medina de Río Seco y Valladolid capital, y ahí hay unas miles de hectáreas que parte pertenecen a Medina de Río Seco y parte a Valladolid. Entonces, y se propagó que sobre todo las personas que eran asesinadas extrajudicialmente se concentraban allí. Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado con lo que tenemos en el cementerio del Carmen. En el cementerio del Carmen, la investigación que nosotros pudimos realizar de documentación, ya con esa documentación, ¿no?, de personas que entran bien con nombre o como desconocidos, entraron del orden de las 1000 personas. 1000 personas asesinadas extrajudicialmente. Si unimos los que fueron fusilados y demás, y a esto tendríamos que unir los que no están registrados. De hecho, en el año 2016 encontramos una fosa con 30 personas de la que no había ningún tipo de registro. Eran personas asesinadas en invierno, seguramente provenientes de cocheras, sin ningún tipo de registro. Pero a eso, entonces, a esos muertos hay que añadir los muertos que mueren por enfermedad en la cárcel. Nosotros tenemos, si no recordamos, unos 140. Sobre todo estas fosas, las que nosotros encontramos en el 16-17 y acabamos de terminar ahora de abrir otras 3 fosas, se concentran en el cuadro 63. En el cuadro 63, que es además donde ahora mismo está este memorial que se pudo inaugurar en el año 2020, pocos días antes del cierre de la pandemia. Por lo tanto, como otro lugar de memoria y de referencia es ese cuadro 63, porque se concentran no solo las muertes de los asesinados extrajudiciales, no solamente los muertos que fueron fusilados, no solamente los muertos, he dicho, que mueren por enfermedad y demás, sino que además, y aquí vamos a otro lugar de memoria totalmente desconocido y que quizás hasta os extrañe, que es Monasterio de Prado. Monasterio de Prado, si lo conocéis, ahora alberga de la Junta de Cultura y demás, tiene 3 claustros. Vale, pues en el tercer claustro, quiero decir, el que está más al fondo, ese claustro estuvo cerrado con una verja. Entonces, en ese tercer claustro, ahí lo que se concentraban eran presos enfermos. Para que os sirva un poco de imagen, es el caso de Miguel Hernández. ¿Qué pasa con Miguel Hernández? Él enferma de tuberculosis y le llevan a un hospital, no le llevan a un hospital. O sea, le llevan a un sitio donde no te van a tratar, donde no hay ninguna condiciones salubres, lo que te llevan es a un moridero. Entonces, estas personas son llevadas ahí. Tenemos una cosa buena y una cosa mala sobre este lugar. La buena es que la investigación que hemos hecho, como eso es manicomio desde años antes, lo que hemos hecho es rastrear la mortandad en los años anteriores en el manicomio, que por cierto había una mortandad enorme, de 200 y más personas al año en el manicomio. Pero curiosamente hay una serie de años, 37, 38, hay una serie de años donde prácticamente se triplica la mortandad. Prácticamente se triplica la mortandad. Y luego, pasada este tiempo de guerra, otra vez la mortandad vuelve a sus cauces normales. ¿Eso qué es lo que nos está indicando? Que ahí mueren cientos de presos. Es lo que nos está indicando. La cosa mala, ¿cuál es? Que la documentación, si existe, todavía o no lo hemos encontrado o está guardada en un cajón. Entonces, y cuando digo lo de guardada por un cajón, no lo digo por decir. Precisamente hablaba con algún compañero vuestro antes de entrar, me he visto que está hablando por teléfono. Cocheras de Valladolid era cárcel provincial.
O sea, no es que fuera una dependencia que se utiliza porque sí. De hecho, el sello pone cocheras, prisión provincial, el sello de la cárcel. O sea, es prisión provincial, ¿no? Qué extraño que no hubiera libros de registro. Desde que empezamos en el año 2002, hemos estado detrás de esos libros de registros. Hemos estado en la prisión. Ese libro de registro había desaparecido. Por un azar, con un contacto que se puso con nosotros, nos llega una foto de la portada del libro y nos llega fotos de 2 páginas del libro. Claro, en esas 2 páginas estaban nombres de personas que nosotros sabíamos que habían desaparecido. O sea, claramente ese era el libro de cocheras. Esto ha sido hace como 2 años. Después de 2 años, hemos podido tener el libro en nuestras manos, pero hasta ahí. En nuestras manos hasta ahí, porque cuando lo íbamos a digitalizar, nos dijeron que nos dejaban nombre, primer apellido y todo lo demás no lo tapaban. Y precisamente ahora estaba hablando con un senador que a su vez está en contacto con el secretario de Memoria Democrática, secretario de Estado de Memoria Democrática, y nos estamos encontrando con todas las resistencias para que se nos permita esa investigación. Así estamos a fecha de hoy. Ya cuando vimos el libro, en lo que pudimos ver, el libro contenía un mínimo de 5.000, 6.000 nombres. Ha comentado antes el libro este que publicamos en el 2014 de casi 2.700 páginas con 7.000 nombres. Ahora podéis abrir nuestra página web, Memoria Histórica Valladolid, veréis que los nombres son 10.000, claro, la investigación continúa y a esos 10.000 habría que añadir seguramente unos cuantos nombres, no sé cuántos, pero seguro que bastantes nombres que puedan estar en este libro. Nosotros en estos años sí que subíamos a la cárcel al archivo. Este libro lo que hicieron fue sacarle del archivo y meterlo en un despacho. Y de esa manera, efectivamente, nos dejaban acceder al archivo, pero esa documentación no estaba, pero como luego todo se sabe, el libro estaba en un despacho. Entonces, pues como os digo, y vuelvo otra vez a lo del monasterio de Prado. ¿Esa documentación está? Pues no lo sabemos. No sabemos si se ha podido destruir, no sabemos si sí que está guardada, no lo sabemos. Sí, yo creo que sabéis que precisamente con el primer gobierno socialista, siendo ministro Bellón, luego alcalde de Zaragoza, una de las cosas que se instruyó es que se borrara las causas de la muerte de las personas que habían sido asesinadas. Es decir, pues en esta llamada transición española se tomaron toda una serie de decisiones con el firme propósito de, digamos, ocultar lo más posible. Claro, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos vamos a la bibliografía al uso, Valladolid y su provincia, y veréis lo que se ha hecho, que no sea nuestro, pues si cogéis esa investigación veréis que prácticamente, quitando los fusilados y 4 más que mataron extrajudicialmente, prácticamente no hay nada más, ¿no? Es decir, parece que no hubo tanto en Valladolid y la provincia, y en cambio, si abrís la investigación de la RNH de Valladolid, pues ya solo de personas que mueren son casi 2.700 y la represión global, es decir, sumando muertos, encarcelados, apartados de sus trabajos, etcétera, etcétera, pues son más de 10.000, ¿no? A fecha de hoy. Y os vuelvo a decir, la fecha de muertos no se va a incrementar excesivamente. Puede ser un porcentaje mínimo lo que se eleve con respecto a nuestra investigación. Pero las personas que sufrieron otro tipo de represión, ahí sí que la investigación en los próximos años tiene que dar una cifra importante. Por lo tanto, yo creo que en estos minutos os he hecho un recorrido de los principales lugares que vosotros podéis pasar y se conservan todavía. Es que luego hay lugares, Leopoldo Cano, pues ahí estaba el Ateneo Republicano, son edificios que han desaparecido. Quiero decir que luego hay muchos lugares donde hubo edificios que fueron utilizados por fuerzas sindicales, por fuerzas
políticas, organizaciones, pero eso ha desaparecido. Por eso a lo que me refiero es a esos edificios que vosotros pasáis y están ahí y vuestros ojos ven lo mismo que los ojos que vieron pues aquellos presos que entraban o que salían para nunca más volver o que salían de Chancillería. Contaros uno de los casos y el tema de la documentación. Pudimos entrevistar en el año 2003 a una mujer que tenía 93 años, en el año 2003. Y esta mujer era de Medina de Rioseco y estuvo casi 2 años en la cárcel de Chancillería, casi 2 años. Solamente de ella y su hermana encontramos un papel suelto donde creo que eran 15 nombres que no decía nada más, siempre 15 nombres. Claro, como esta mujer se la entrevistó en el año 93, ya con eso supimos que eran presos de esta cárcel de Chancillería. Y esta mujer sí que nos relató pues, las condiciones infrahumanas en las que se vivía. Ella y su hermana, como eran de una familia rica, tenían una criada que todos los días les llevaba la comida. Pese a todo, dice, salimos hechas un esqueleto, un auténtico esqueleto. Pero eso sí, nada más salir de la cárcel después de casi 2 años, sin ningún tipo, sin ser condenadas a nada, presas gubernativas y punto, ¿no? Lo que os decía antes de los presos gubernativos, ya contaba que se fueron a la mejor tienda de Valladolid, se compraron el vestido blanco más caro que tenía y así se presentaron en el pueblo, ¿sabes? Por lo menos dignidad, ¿sabes? Y presencia hasta el final, ¿no? Y bueno, y claro, pues te contaba los niños que morían allí, los niños que desaparecían. Ese es otro tema, ¿no? Los niños que de repente pues, estaban y ya dejaban de estar. Entonces, bueno, pues, yo creo que os he hecho un dibujo un poco general, igual único. Si queréis en algún aspecto pues que hablemos un poco más o demás, pues estamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias. Una cosa que es importante, la RMH de Valladolid, sabéis que en el año 2000, en el Bierzo, por nietos de asesinados, fue levantada una fosa, ahí estaba Santiago Macías y Emilio Silva, y aquello generó una cierta sensibilización entre familiares de víctimas o personas que tenían sensibilidad hacia estas cuestiones. Por lo tanto, cuando a lo largo del año 2001 se estuvo fraguando esta asociación y nos constituimos un grupo de 40 personas, se firmó el acta fundacional en el año 2002. Y decir que esta asociación se formó y sigue a fecha de hoy en sus socios mayoritariamente es una asociación de familiares de víctimas. Es decir, esto ni es de una ONG, ni es de un partido político, ni tiene una relación con un sindicato. La RMH de Valladolid es una asociación de familiares de víctimas. Y lo mismo que ocurre con esta organización ocurre con el mismo nombre o con nombres parecidos o que quieren significar lo mismo en muchísimos lugares del Estado español, hasta el punto de, sin alejarnos de Valladolid, hasta la fecha de hoy hemos recuperado los restos de 701 personas, ¿no? Y solo les hemos recuperado nosotros, nadie más. Tenemos aquí, es decir, profesionales de todo, investigadores de todo, pero curiosamente solamente las fosas comunes las hemos buscado, las hemos trabajado, las hemos investigado nosotros. La represión ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un departamento de historia contemporánea, es más, nosotros tenemos la sede en sede universitaria, tenemos firmado un convenio. La universidad durante años nos ha proporcionado archiveros becados para que trabajaran para nosotros, ¿no? Pero hemos sido nosotros que no ha conducido esa investigación, incluso, como os digo, y en cambio del Departamento de Historia Contemporánea se hacen trabajos, pero no se ha hecho ni un solo trabajo del alcance de la represión, de la personalidad de los represaliados, ¿no? Eso es muy importante, ¿no?
eso a nuestra investigación ha sido fundamental. No solamente conocer quiénes fueron asesinados o encarcelados, sino por qué. ¿Por qué fue él y no fue él? ¿Por qué le asesinan extrajudicialmente? ¿O por qué pasa por un juicio sumario? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Y qué características reúnen esas personas para que sean ellos? Porque siempre lo que se ha difundido es que les tocó a ellos. Les mataron pues porque vivíamos, bueno, eso se está publicando ahora, ¿eh? No voy a decirle el nombre, pero se está publicando que en el fragor del momento, pues nada, se mataba al vecino por envidia, que le quitó la novia, se quería quedar con la panadería, con el caballo que era muy bonito, esas cosas, totalmente mentira. Y como os digo, eso no es un discurso retórico, precisamente en el libro que podéis ver de las 2.700 páginas, os daréis cuenta que cada persona que está escrita hay una bibliografía, es decir, eso no sale de ningún sitio, y la importancia del archivo militar de Ferrol, como os digo, son más de 2.000 causas y ahí está claro. Hay causas abiertas a personas que ya no llegan a juicio porque han sido asesinadas extrajudicialmente, y ahí es donde queda clarito quiénes son las personas a quienes ellos dirigen su objetivo, y sirva como ejemplo cuando ellos tienen determinada la represión sobre quién tiene que caer. No sirve que nadie diga nada. El propio alcalde de Valladolid, Antonio García de Quintana, no sé si sabéis, él trabajaba en el Colegio de Notarios, todavía ese edificio todavía está en Teresa Gil, ese edificio, él vivía y trabajaba ahí. Entonces él se vistió de mujer y hasta febrero del 37 vivió como topo en casa de un familiar suyo, Claudio Moyano, con vidriera, como es, bueno, en esa esquina de Claudio Moyano, ahí es donde todavía está el edificio, todavía existe ese edificio. Entonces cuando se celebra su juicio, mira, dos lugares de memoria que están tal cual y no lo había dicho. Hemos hablado de la fachada del ayuntamiento, pero no hemos hablado de la sala de plenos. En la sala de plenos mismamente fue juzgado el alcalde de García Quintana, pero hubo más juicios. Y luego sabéis dónde se celebran las bodas, justo encima que es el salón principal del ayuntamiento. Encima de la puerta principal es la sala que da al balcón. Esa sala era utilizada también por los militares para realizar juicios sumarios. Entonces, tanto el salón de plenos del ayuntamiento como esa sala se mantienen todavía tal cual como estaban. Pues volviendo a García Quintana, curiosamente, cuando se celebra su juicio, nadie realiza acusaciones. Es decir, Falange no realiza acusaciones, Gandásegui, el obispo, habla a favor, incluso se presentan hermanitas de la caridad. Vicente Moliner, conocéis la calle Vicente Moliner, está antes de Fuentedobrada, fue un eminente alcalde de Valladolid y era un hombre de mucho prestigio en la sociedad vallisoletana del momento, se presenta también en el juicio. Es muy interesante porque el juez militar, cuando realiza la sentencia de muerte, dice que nadie duda de la capacidad administrativa del alcalde y nadie duda que fue un hombre que supo, digamos, mantener relaciones con todos los estamentos de la ciudad. Pero las ideas que él representa son las ideas que van en contra de lo que va a ser la Nueva España, y por lo tanto en la Nueva España no cabe otra sentencia que la sentencia de muerte, y esa es. Entonces, esto es muy común en cada una de las sentencias judiciales que se pueden ver. Todos los que son juzgados, y son sobre todo los ejecutados, se lo merecen, claramente. Se lo merecen claramente, no da lugar a dudas. Siempre son los mismos. Hay dos cualidades, ¿no?, que te llevan a la muerte. Una, la implicación social. La implicación social puede ser un representante sindical, un representante político, representantes en general, o personas que sin tener ese compromiso con una formación política, pero con la nueva democracia, tienen una fuerte implicación, ¿no? Estas personas son eliminadas. Y luego
El otro grupo en el que ellos ponen el foco es el gobernador civil. Había dado unas instrucciones a los ayuntamientos para que se patrullara por las calles.